Suán, mi hermosa tierra natal, lleva este nombre originado por un árbol. La historia nos cuenta que su fundador, Diego Martín de León, encontró a la orilla del río muchísimos árboles con el nombre de Suán, que ya él conocía. Y eran árboles frondosos, de raíces muy profundas, que le sirvieron al municipio como un muro de contención. Evitaban las grandes inundaciones cuando se crecía el gran río de la Magdalena. Yo por lo menos he iniciado una gran campaña para la recuperación del árbol, porque amo a mi tierra natal entrañablemente, y quiero también sembrar de los niños, desde el campo de la educación, quiero sembrar en ellos ese sentido de pertenencia y ese amor por el municipio a partir del árbol. ¿Qué ocurre con la historia? En la historia no hay hechos revelados, no hay verdades reveladas. No va a venir nadie del pasado a decirnos las cosas pasaron así. Allí la imaginación juega un papel importante. Las escuelas históricas sugieren que la imaginación debe hacerse presente no en la reconstrucción de los hechos, sino en la búsqueda de las fuentes. Pero una cosa es lo sugerido y otra cosa es lo real. Yo recuerdo mi época de estudiante de primaria, sobre todo en Suán Atlántico, y veía algo importante. Nuestros docentes reducían la historia de Suán a solamente una fecha y un suceso. ¿Qué nos decían? Que el 27 de junio de 1827 la población había sido fundada por el español Diego Martín de León y que el nombre venía de una extrapolación de un árbol homónimo. Tratar de buscar acercamientos más allá de solamente esa frase era difícil, casi que imposible. Me encontré ya en mi época de estudiante de ciencias sociales con algo curioso. Y era que cuando me traté de acercar mucho más a las intimidades del proceso de fundación, no lo encontré en el sector educativo, lo vine a encontrar en los planes de desarrollo. El primer plan de desarrollo municipal que tuvo precisamente Suán data de 1989, bajo la dirección de Iván Tapias, y de él hizo parte su esposa Esmeralda Mercado, Rocío Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. El plan de desarrollo se llamaba Mirando el Futuro y contemplaba muchas cosas que hoy día son una realidad en Suán, incluido el acueducto municipal. Allí, en la parte histórica, decía algo que me pareció interesante. Allí se argumentaba que los primeros pobladores eran indígenas, que las primeras expediciones se dieron en el año de 1533 aproximadamente, con el señor Pedro de Heredia, que Gonzalo Jiménez de Quesada pasó por las costas del río y que allí vio una gran cantidad de árboles de Suán, y que Gonzalo Jiménez de Quesada lo denominó el sitio de los Suán. Que esa denominación dio para que muchísimos años después una persona de nombre Diego Martín de León, un español, viniese hasta acá a constatar lo que ya se estaba diciendo. En 1987, cuando se conmemoraban 160 y tantos años de fundación del municipio, se dieron a conocer nuevas cosas con respecto a la tradición histórica, por decirlo así, entre comillas, del municipio. Era preparada por el médico Santiago Barrios Narváez, fue el primer médico que tuvo el municipio. En ella se dejaba entrever que existían 140 chozas de pareja y palma cuando ocurrió la fundación, que el fundador, el nombre completo era Diego Martín de León y de la Ruz, que venía en compañía del refundador de Bolívar, Antonio de la Torre y Miranda. Hombre, a partir de allí empecé a hacerme cuestionarios. Cuando ya me encontraba, te estoy hablando del año de 1987, cuando ya me encontraba a puertas de graduarme de bachiller, empecé a recopilar. Y a recopilar y a recopilar. Y dudé. Descartes decía, la duda es el método. Todo conocimiento somételo a duda y hallarás la verdad.
Eso hice. Pero no lo hice de manera inmediata. Pasó una década, regresé a la Universidad del Atlántico a estudiar Ciencias Sociales. Y cuando me encuentro con que mi graduación, si quería yo lograr al título, si quería optar al título, estaba sujeta a un trabajo de grado, de inmediato uní las dos situaciones. Dije, esto es lo que voy a investigar, me sirve para tratar de encontrar la verdad con relación a esto y de paso me sirve para obtener mi título. Hice un escrito precisamente, recuerdo, en el año 2000, 27 de junio del año 2000. Mientras en la plaza de la iglesia se estaba festejando un año más de la supuesta fundación, en mi casa yo estaba escribiendo. Tomé todo lo que existía y saqué 4 elementos. El primer elemento era el paso de Gonzalo Jiménez de Quesada por nuestras costas del río. El segundo elemento era el carácter colonial de la fundación del municipio, porque siempre se habló de una fundación de tipo colonial en épocas de la colonia. El tercer elemento era la existencia del árbol de Swan en España, porque supuestamente también se daba allá. Y eso fue lo que motivó a Diego Martín de León a llegar hasta acá. Y el cuarto elemento era el sentimiento de nostalgia como motor en la fundación del municipio. Y empecé a desglosarlos. Con respecto al primero, el paso de Gonzalo Jiménez de Quesada, había que empezar a investigar. Y me encontré con algo. Quesada nunca pasó por 1533 por acá. Les explico algo. En tiempos de la conquista, mejor imaginemos algo, y se los detallo así. 3 son los periodos hispánicos: descubrimiento, conquista y colonización. El primero abarca desde 1492 hasta 1500. El segundo de 1500 a 1550. Y el otro de 1550 hasta 1810. Cuando existe el proceso de conquista, ya se da la gobernación de Magdalena, y en esa gobernación hay alguien al frente de ella cuyo nombre era Pedro García de Lerma. García de Lerma se encuentra con algo. ¿Cuál era el impulso que daba o que impelía a que esos señores llegaran hasta acá y comenzaran a buscar y a caminar territorios? Era la búsqueda de riquezas. En la costa caribe solamente existía un tipo de riqueza, y era la perla. A los indios se les sometía en la costa de La Guajira a ser pescadores de perlas. Los indios de por acá, si bien tenían oro, no era propio. Tradicionalmente, y si ustedes lo comparan, no existen minas de oro en la costa caribe. Las minas de oro se dan en el interior del territorio, en el interior de lo que hoy es Colombia, y mucho más al sur existía también otro territorio, y es el territorio de los incas en el Perú. Para esa época ya se empieza a conocer lo que hoy en día la gente conoce con el nombre de la leyenda del Dorado. En la actualidad, uno de los posibles sitios del Dorado es la laguna de Guatavita, pero antes de eso, la leyenda del Dorado tuvo diversos sitios donde supuestamente se estaría. Uno de ellos era el territorio de los incas. Cuando ya se empieza a agotar el oro en la costa caribe, hay que buscar una ruta al sur para buscar oro. Pedro García de Lerma organiza una expedición en la que iban 2 hombres de nombre Juan de Céspedes y Juan de San Martín. Ellos bordean la vertiente occidental, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y salen al río en un punto entre Tamalameque y Tenerife. Y después regresan. Pedro García de Lerma es sacado de la gobernación de Magdalena y lo sucede otro hombre de nombre Pedro García de Lerma. García de Lerma también hace lo mismo que Fernández de Lugo y trata de organizar una expedición hacia el sur. Al frente de esa expedición coloca a un jurista, un tipo conocido en leyes. Su nombre, Gonzalo Jiménez de Quesada. El hombre que dicen que pasó por la costa del río. Pero resulta lo siguiente: la expedición va a avanzar en 2 frentes, uno por el río y otro por tierra. La del río es
capitaneada por un hombre cuyo nombre se me escapa, pero hay algo importante con respecto a esa expedición. La de tierra es capitaneada por Gonzalo Jiménez de Quesada. Escoge la misma ruta que había escogido Juan de Céspedes y Juan de San Martín, pero ellos van a salir al río, no donde salieron estos otros, sino en un punto llamado La Tora. Hoy día La Tora es Barranca Bermeja. La expedición que debía ir por el río nunca pudo entrar, nunca pudo franquear, porque en Bocas de Ceniza, allí naufragaron. Alegre panero, pa' ver si es verdad. Antonia Guerrero no pasó a llamar. Alegre panero, pa' ver si es verdad. Antonia Guerrero no pasó a llamar. La mujer con uniforme de León, navegaba el Magdalena y a su primera llegó. La familia en los años 70 más o menos se conformaban por el papá, la mamá, muy unidos, y el número de hijos bastante numeroso. Familias que tenían hasta 10 hijos, 12 hijos, pero siempre en esa unidad maravillosa que se daba en esa época. Las familias en el municipio de Suán no era, estaba conformada por papá, mamá, abuelos, hermanos y muchos hermanos, porque la familia no tenía en cuenta la planificación familiar, sino que se tenían los hijos que podían tener. Hubo familias en que 23 hijos, 15, 16, la que menos tenía 9, y eso no importaba, y la familia iba haciéndose grande. Eso duró como hasta el año de 1970, cuando ya comenzó la planificación familiar, ya intervino la salud al control de la natalidad. Bueno, la costumbre de la juventud, es decir, el tiempo de diciembre, es decir, nosotros acostumbrábamos que estábamos, cuando entraba el mes de noviembre, poníamos pajaritos sábado y domingo, pero con las costumbres tradicionales, viejas, que por ejemplo ya hoy no las tenemos con el pajarito. Aquí yo canté muchos pajaritos desde que estaba de edad de 15 años. Y así yo me fui fundando con los amigos. Salíamos los 24 de diciembre, amanecíamos con pajaritos en la calle. Y tranquilo, el 25 salíamos, descansábamos un rato, y salíamos cantando, pero se aguantaban las mujeres bailando todo el día. Hoy las peladas bailan los pajaritos como todos lo bailan con el mismo son casi. No, cada son tiene su modo de bailar. Estaba joven.